Nosotros estamos trabajando fuertemente en dos ámbitos, como Planea, en el tema de apoyar emprendimientos para llevarlo a financiamiento, digámoslo así, poder levantar financiamiento. Y por otro lado también estamos trabajando full en el tema de emprendimiento cultural, haciendo una red nacional de emprendedores que tengan base en la cultura o en las artes. Así que, si es posible, si hay algunos acá que están en ese track, nos gustaría conocerlo. La presentación que voy a mostrarle ahora, básicamente contarles que hoy día el gobierno, a través de, cuando se hizo el discurso 21 de mayo, el presidente Piñera dijo que se van a crear 100.000 nuevos emprendimientos en 4 años. O sea, si hacemos una ecuación básica, tenemos 25.000 emprendimientos al año. ¿Quién los va a apoyar? El gobierno, de alguna forma, ¿no? Se genera 1 millón de nuevos empleos y ese 1 millón de nuevos empleos van a aportar al 80% que lo generan las pymes, en definitiva, en este país. Por lo tanto, se nos arrancó a Adrián, teníamos que haberle preguntado cómo va eso para las próximas políticas de Corfo, que está haciendo muchos cambios. Pero sabemos que es Innova Chile un punto fundamental para el financiamiento de estos nuevos emprendimientos. Por otro lado, también se conversó en ese discurso, se contó que iban a duplicar los incentivos y los fondos para I+D. Podríamos decir I+D+I, o sea, investigación, desarrollo e innovación. Eso a grandes rasgos para que tengamos una mirada de lo que viene, ¿ok? Ahora, esto lo saqué de un libro de Germán Echecopar, que es académico de la UAI, y él muestra un poco cuáles son las etapas de financiamiento. Esto lo voy a pasar rápido porque me imagino que varios de ustedes ya lo conocen. Pero tenemos principalmente un proceso de gestación de ideas, ¿cierto? Luego vamos iniciando donde estamos justamente en este paso de aquí, es lo que nos explicaba Adrián, que lo que necesitamos de alguna otra forma identificar el mercado y ahí hay un costo detrás de eso. Luego las empresas pasan por un periodo de expansión donde esta curva va creciendo y luego se consolidan. Pero para todas estas etapas se necesita que las empresas necesitan financiamiento para distintas necesidades. En la primera parte, en la gestación, están los capitales semillas, los L1 y los L2 que le llaman, ¿cierto? ¿Los conocen ustedes? ¿Cuántos de ustedes han participado en proyectos Corfo? ¿Cuántos de ustedes han presentado proyectos a Corfo? Son bastante pocos, ya. Pero ustedes saben, los demás saben que Corfo tiene plata para apoyarlos, ¿no? Bueno, pero ahí está, en definitiva, generalmente el financiamiento de una gestación, básicamente lo miramos en 3 partes. Primero, en el autofinanciamiento, ¿cierto? Nos falta el que vende el auto para poder crear lo que espera que sea el producto del $1 millón. El gobierno, a través de estos incentivos de capitales semilla, innovación empresarial y otros subsidios. Y las 3F. ¿Quién sabe lo que son las 3F? Exacto. Siempre va a haber un familiar, ¿cierto? Siempre va a haber un amigo que te apoye. Y si no, nunca va a faltar el tonto que te apoye también en un proyecto como final es una cuestión de fe. Hacia adelante después vamos a tener estos inversionistas ángeles, ¿cierto? Y el gobierno también tiene fondos para el inicio de las empresas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Luego, en la expansión tenemos, ya empezamos con los capitalistas de riesgo, en definitiva, que son los fondos privados pequeños, como fondos familiares, me refiero a familias que tienen plata, y están los inversionistas ángeles también. Y después ya podemos hablar de fondos públicos, privados grandes, ¿cierto? Y cuando estamos ya en la consolidación ya entramos a los mercados capitales, ya donde está la banca y el mercado accionario. Bueno, en esa curva de ahí está el famoso Valle de la Muerte. ¿Lo conocían ustedes? Aproximadamente el 85% de las buenas intenciones de acá se mueren acá, en esa parte. Generalmente, muchas mueren porque no tuvieron financiamiento y otras porque no miraron el mercado. Mira, a ver, ustedes tienen una hoja, estoy preocupado por el tiempo, pero ustedes tienen una hoja que nosotros preparamos que habla más o menos de los tipos de subsidios que se encuentran. Les propongo que vamos al grano y conversemos de los subsidios que hay hoy día disponibles en el mercado. ¿Les parece? Bueno, básicamente hay una red de fomento productivo en el país que lo integran todas estas empresas. Y las que están aquí al medio son las que tienen las lucas, en definitiva, ¿ya? Y que les interesa que hayan nuevas empresas. De alguna otra manera, y dependiendo de los tipos de segmentos, aquí hay lucas en las cuales ustedes pueden acceder. Y nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Fue mucho. Espérate un poquito ahí. Nosotros quisimos separar los fondos disponibles hoy día en tipos de proyectos. Hicimos esta matriz que dice, por un lado, los tipos de proyectos que hay y por otro lado, las instituciones que tienen esos fondos. Y en los proyectos los separamos en proyectos tecnológicos, científicos, de servicio. Y en la parte siguiente, culturales, turísticos y sociales. Sociales dice ahí. Bueno, los proyectos tecnológicos generalmente existen fondos como por ejemplo Cercotec, cuando son tecnologías básicas, ¿cierto? Tecnología de, digámoslo así, de tecnologías web que son baratas. Hay capitales como Cercotec que te pasan plata desde 1,5 millones hasta 6 millones de pesos. Generalmente funcionan bastante bien y estos tienen, eso sí, viene amarrado con un plan de capacitación. Hacia el lado tenemos los capitales semilla en Corfo, que te pasan, bueno, había un capital semilla de 6 millones de pesos, que en línea 1 que dijo Adrián recién que no los presenten porque lo van a cerrar. Pero están también los capitales semilla línea 2, que son de 40 millones de pesos. Para ir esos capitales semillas tienen que acercarse a un patrocinador. Y los patrocinadores, en definitiva, muchos de ellos son incubadoras. Pero los patrocinadores lo que hacen, en definitiva, es entregar las garantías y ponen la fe para que tu proyecto, en definitiva, se ingrese a Corfo y te pasen 40 millones y te empiezan a pasar la plata en base a un presupuesto que previamente ya se presenta y se aprueba. También Corfo tenía, porque eso ya desapareció, ese de ahí, un fondo de apoyo a negocios tecnológicos, que bueno, que eso no vale la pena explicarlo ahora, pero para los que no sabían, ese fondo ya no existe, hace una semana y media. Y se pretende
se pretende cambiar por un proyecto, un subsidio que va a tomar por una parte el tema de prototipiar, o sea, hacer prototipo de tu proyecto, por otro lado, hacer la comercialización temprana de este proyecto, de este producto o servicio, y luego poder generar acciones de patentamiento. ¿Ya? Eso aún no sale, se espera que salga dentro del mes de agosto para que en septiembre esté funcionando, y no se conocen aún tampoco los montos. En definitiva, lo que hace el patrocinador, todos los fondos Corfo te piden una garantía. Generalmente, si te pasan 60 millones de pesos por algo, tú debes tener una garantía de 60 millones de pesos. En términos lineales, sería como tener 60 millones de pesos en el bolsillo, ponerlo en el banco, para que el banco te dé una boleta, se la presentáis a Corfo y Corfo te pasa 60 millones de pesos. Así es la norma. Entonces, ¿cómo funciona? Perdona. Otra de las fórmulas también que tiene para pasarte plata es el tema de la garantía y un tema legal en Corfo. Pero otra manera de pasarte plata también es que tú llegues con una póliza de seguro que es mucho más barata, que para 60 millones de pesos fluctúa entre los 500, 600 mil pesos. Y con eso tú llegas con la póliza de seguro y te pasan los 60 millones. Y esa póliza de seguro, el costo de ella, se paga a través también de los fondos que te pasa Corfo. Es presupuestable con Corfo. En el caso de los capitales semilla, no funciona así, porque hay un patrocinador. Y el patrocinador, en definitiva, se hace cargo de estas garantías. ¿Ok? Entonces, no te piden, por pasarte 40 millones de pesos, no te piden 40 millones de pesos guardados debajo del colchón. Patrocinadores e incubadoras son dos entidades distintas y es importante que usted entienda la diferencia. Una incubadora de negocio es una institución que toma tu proyecto y lo empieza a potenciar, ya lo hace crecer aceleradamente, hace que este proyecto le pone inteligencia para que el proyecto se vaya al mercado de la mejor manera. Que no es lo mismo que un patrocinador. El patrocinador es una entidad intermediaria con un título de Corfo para presentar proyectos. No todas las incubadoras son patrocinadores, son algunas. Y los patrocinadores son, por ejemplo, está Santiago Innova, ASECMA, está Codecer, Acti es patrocinador hace posterior a esta otra. Y en Corfo, en la página de Corfo, pueden encontrar más de 18 patrocinadores, ¿ya? Pero no son incubadoras, ¿ok? No es lo mismo. Para presentar un capital semilla deben ir con un patrocinador, ¿ok? El negocio con la incubadora es otro. Generalmente, y te respondo a ti. Capital semilla funciona que el 90% del proyecto se subsidia equivalente a 40 millones. Por lo tanto, tú debes tener el 10% de eso. Y el 10% de eso, la mitad es pecuniario y la otra mitad es valorado. Y explico al tiro la diferencia. Pecuniario es cash, es plata. ¿Ya? Es dinero efectivo. Entonces, si te dan a pasar 40 millones, en rigor deberías tener 2 millones de pesos en efectivo gastado al cabo de 12 meses. No necesitas tener en el bolsillo cuando partes, sino que tienes que comprometerte que lo vas a gastar durante los próximos 12 meses. ¿Ok? Y otros 2 millones que son valorados. ¿Cómo se valora? Básicamente de dos formas. Recursos humanos del emprendedor. La HH que tú le pones al proyecto es una forma de valorar ese aporte. Y la otra, cuando tú tienes inversiones anteriores. Por ejemplo, tienes la máquina para hacer lo que tú pretendes, el producto que pretendes sacar. ¿Y cuánto está costando la patrocinadora? El patrocinador también por reglamento participa de 500.000 pesos mensuales del fondo que a ti te pasan. O sea, si el fondo es para 12 meses, participa de 6 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, a los 40 millones le tienes que restar 6 millones. Te quedan 34. Hay un costo de garantía, el costo de garantía, no la garantía. El costo de la garantía que asciende